Violento asesinato en Izabal. Matan en su casa a la hermana de un diputado junto a un bebé de 1 año. La esposa del congresista había sido atacada y sobrevivió hace unos meses. El director de Presidios anuncia cambios en las direcciones de los preventivos del país y otras acciones para controlar las cárceles después de la fuga en Fraijanes 2. Mientras tanto, la Policía Nacional Civil ya coordina un plan con la Fuerza Vulcano para la recaptura. Congreso aprueba normativa que permitirá acelerar la devolución de impuestos cuando las empresas y ciudadanos así lo requieran. La intención es eliminar la burocracia y dar más fondos a quienes pagan en regla. Transportistas del servicio público exigen más dureza a la PMT con la implementación del plan de movilidad. Aseguran que se necesita mayor castigo a los buses y taxis piratas. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué bueno que ya está con nosotros en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información. De verdad que es importante mantenerlos informados y para nosotros es un gusto hacerlo todos los días. Empezamos con las noticias. El abogado y exdiputado Juan Alberto Salguero Cámbara murió en un ataque armado ocurrido en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Aquí la información. La noche del martes 18 de noviembre, un ataque armado en el puente Villalinda, zona 7, dejó gravemente herido al abogado y exdiputado Juan Alberto Salguero Cámbara, de 84 años. Bomberos municipales lo trasladaron al Hospital Roosevelt, donde falleció. Erin Nasif confirmó que murió por heridas de arma de fuego. Según el MP, tenía vigente una orden de captura por violencia contra la mujer. En la escena se localizó su vehículo BMW, un arma 9 milímetros, municiones y varios casquillos. Familiares indicaron que Salguero había salido minutos antes de su oficina en la zona 1 y que ya había sufrido un atentado en el 2014 en el mismo lugar. También señalaron que tenía amenazas recientes. Se está dando seguimiento a cámaras, se nombró personal de videoforense de la DEIC para poder tener ya las posibles identificaciones de los vehículos y de los responsables y poder tener ya certeza de alguna información preliminar. Las autoridades manejan como hipótesis un ataque directo perpetrado por sicarios que lo habrían seguido en motocicleta. Salguero Cámbara fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1985 y exdiputado del MLN en el Congreso de la República. Reportó Andrea Domínguez. Bueno, y familiares del diputado Juan Ramón Rivas García, representante de Izabal por la bancada Vamos, fueron asesinados en un ataque armado registrado en una vivienda de Puerto Barrios. La hermana del congresista de 51 años y un bebé de 1 año murieron a causa de heridas de arma de fuego. Mujer y un niño de tan solo 1 año de edad fueron víctimas de un ataque armado ocurrido este miércoles en la 18 Avenida y 7ª Calle de Puerto Barrios, Izabal. De acuerdo con los bomberos voluntarios, al llegar al lugar encontraron a la señora con múltiples heridas de bala y sin signos vitales, mientras que el menor presentaba lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital local donde falleció minutos después de ser ingresado. Testigos narraron que los atacantes huyeron rápidamente en una motocicleta, aunque no pudieron aportar características detalladas debido al caos que generó la balacera. La Policía Nacional Civil informó que pese a los esfuerzos de búsqueda en los sectores aledaños, no se reportaron capturas vinculadas al hecho. Es un hecho en el cual vamos a nombrar personal, equipo de investigadores de la ciudad capital, del departamento de Guatemala, para que la investigación sea más objetiva. Momentos después, el Congreso de la República confirmó por medio de una esquela de duelo que la víctima mortal era hermana del diputado Juan Ramón Rivas García, representante de Izabal por la bancada Vamos. Ante ello, el director de la Policía Nacional Civil informó que se coordinará la seguridad para la familia del parlamentario, ya que este es el segundo caso registrado en contra de sus seres queridos. Precisamente la investigación no la tengo, pero en relación a este caso que se dio el día de hoy, sí, personalmente yo me voy a encargar de darle seguimiento y poder tener una postura o hipótesis que puedan dar con los responsables. El Ministerio Público abrió las diligencias correspondientes para establecer el móvil del ataque y dar con los responsables. Los peritos de la Fiscalía procesaron la escena y recolectaron indicios balísticos que formarán parte de la investigación. Para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido.
Mire, el gobierno busca fortalecer la persecución regional de los 16 reos fugados con el apoyo del FBI, que se suma a las investigaciones para rastrear las redes financieras y logísticas que respaldan a las pandillas en sus fugas. La fuga de 20 reos, de los cuales 16 siguen sin ser localizados, abrió una investigación que ya trasciende fronteras. El Ministerio de Gobernación confirmó que el FBI colaborará de manera directa en el análisis de las estructuras criminales vinculadas a los pandilleros evadidos, quienes habrían contado con redes de apoyo capaces de movilizarlos fuera del país sin ser detectados. De acuerdo con las autoridades de seguridad, no existe certeza sobre la fecha real en que ocurrió la fuga, lo que abre la posibilidad de que algunos reclusos hayan salido semanas antes del reporte oficial. Según David Boteo, director de la Policía Nacional Civil, la llamada tercera generación de pandillas opera actualmente como una empresa criminal, con profesionales en finanzas, abogados de alto costo y participación en actividades como narcomenudeo, construcción y lavado de dinero. Por ello, el FBI posiblemente enfocará su apoyo en mapear las rutas financieras de estas estructuras. En este caso, pues las investigaciones que posiblemente vaya a tomar en este caso el FBI, que va a venir a apoyar las acciones de los grupos criminales organizados en nuestro país, varios van orientados precisamente para el tema del lavado de dinero y el financiamiento de cualquier naturaleza, en este caso del tema político. En este momento no le podría yo decir si hay algún alcalde que está ligado a esto, pero que hay que tomar en cuenta que la tercera generación de las pandillas, como también en su momento fue en El Salvador, precisamente iba orientado a tener profesionales universitarios estudiando y graduados dentro de las organizaciones criminales, tanto en el área financiera como en el área jurídica. Interpol ya activó alertas rojas y México, Honduras y Nicaragua realizan búsquedas en puntos fronterizos. Sin embargo, el ministerio reconoce que al menos 10 de los fugitivos no presentan ningún rastro. La intervención del FBI busca acelerar la identificación de posibles protectores, financistas y operadores políticos que podrían estar facilitando el ocultamiento de los evadidos. Gobernación prevé que la cooperación internacional será clave para cerrar el cerco y evitar que la fuga derive una reorganización en estructuras criminales en la región. Con imágenes de Jania Juárez y María René Barrientos, para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Ante esto hay que hablar de carencias operativas de la Policía Nacional Civil y del sistema de seguridad. Un esquema sin armas, sin vehículos, sin tecnología y sin capacidad para controlar territorios dominados por el crimen organizado. Una vez más se evidencia la precariedad operativa con la que trabaja la Policía Nacional Civil. El director de la institución admitió que el cuerpo policial enfrenta un déficit de armas, vehículos y tecnología, limitaciones que afectan directamente su capacidad para prevenir y reaccionar ante el crimen organizado. Actualmente, la PNC cuenta con apenas 1.500 armas disponibles, mientras se aproxima la graduación de nuevos agentes que duplicarán la necesidad de equipo. A ello se suma que desde 2019 no se compran patrullas, lo que ha dejado al parque vehicular en una situación casi insostenible. Las unidades existentes presentan fallas mecánicas, falta de repuestos y una cobertura insuficiente en departamentos con topografías complicadas donde se requieren vehículos 4x4. Para mitigar la crisis, el gobierno adquirió solo 30 patrullas tipo sedán, una cifra mínima frente a las más de 5.000 necesarias para cubrir las áreas metropolitanas y rurales. Según se mencionó en una citación, el Ministerio de Gobernación evalúa compras de gobierno a gobierno con Estados Unidos e Israel para obtener armas, patrullas y tecnología de vigilancia. Expertos en seguridad advierten que esta debilidad institucional ha alimentado una creciente desconfianza ciudadana. En casos recientes, comunidades han optado por actuar por mano propia. Esto ante la percepción de que detener delincuentes no sirve de nada si recuperan su libertad en pocos días. Todos sabemos de que si logramos tener un control externo, vamos a poder garantizar la seguridad no solo en el tema del sistema carcelario, que también nos afecta en el caso de la seguridad, sino también en el tema de la criminalidad. Por ejemplo, el caso del Gallito fue un logro gracias al tema de la utilización de tecnología, y consideramos nosotros importante que hasta que no tengamos ese equipamiento necesario,
no va a ser posible pues impactar como debe ser en contra de la criminalidad. Entonces, la PNC insiste en que necesita equipamiento moderno, procesos transparentes y una mejor coordinación interinstitucional para hacer frente a grupos criminales que hoy operan con recursos y estructuras comparables a las de una empresa. Hasta hace 2 meses, la PNC tenía 6.199 patrullas activas y 2.650 fuera de servicio por daños irreparables. Los modelos en uso van de 2007 a 2019. En septiembre, la Junta de Licitación de la PNC canceló la compra de 1.000 patrullas por 365 millones de quetzales, debido a una inconsistencia en el número del Registro General de Adquisiciones del Estado que la empresa consignó en la documentación. Con imágenes de Ania Juárez y María René Barrientos, para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Bueno, el sistema penitenciario atraviesa una de sus revisiones más profundas en años. Fallas en tecnología, compras opacas, sabotaje interno, centros sin cámaras y retrasos en la construcción de nuevas cárceles revelan un deterioro que el gobierno intenta corregir mediante procesos reiniciados, mesas técnicas urgentes y apoyo internacional. La revisión interna del sistema penitenciario destapó una serie de fallas que han frenado la modernización de los centros carcelarios, entre ellas la compra de equipo inadecuado, la falta de controles, problemas de mantenimiento y, en algunos casos, sabotaje directo al funcionamiento de los bloqueadores de señal utilizados para evitar llamadas desde las cárceles. De acuerdo con autoridades, la administración anterior dejó procesos incompletos o mal diseñados, lo que obligó a reiniciar los eventos de compra para adquirir tecnología básica. Funcionarios reconocieron que algunos equipos instalados en años recientes no eran los que debían de estar. Una de las revelaciones más críticas es que de 25 centros penitenciarios, únicamente 3 cuentan con cámaras funcionando. El resto opera sin monitoreo interno, pese a que existían convenios previos destinados a instalar estos dispositivos. De acuerdo con la empresa responsable, está bajo revisión y no se descarta lanzar un nuevo proceso para sustituir el sistema completo. El deterioro tecnológico ocurre mientras la sobrepoblación continúa presionando a varios centros. En Santa Elena, Petén, donde hay más de 400 privados de libertad, se prevé una ampliación para llegar a 500, aunque las instalaciones muestran desgaste y requieren una remodelación profunda. Además, comunidades cercanas a los centros carcelarios mantienen su rechazo a la instalación o expansión de cárceles en áreas urbanas. Dentro de los cambios que se han hecho, son los mandos medios operativos los que se han cambiado. Empezamos con el subdirector operativo, ¿verdad? Quien depende el nombrar el director y subdirectores de centro, que eso desde ayer se empezaron a ver los cambios. ¿Esto a qué corresponde? ¿Una auditoría, malas gestiones? Gente de mi confianza que quiero que trabaje conmigo. Esa es la realidad. Otro punto pendiente es el uso del préstamo destinado a la cárcel de Mazagua y a infraestructura vinculada al Ministerio de la Defensa. El proyecto lleva años detenido, pero las autoridades buscan evitar que los recursos se pierdan. Para ello, un equipo técnico trabaja en estudios de suelo y planimetría, en un terreno en Izabal donde podría construirse una nueva instalación. La modernización también dependerá de cooperación internacional. Estados Unidos, Israel y Taiwán figuran entre los países que Guatemala busca incluir en los procesos de asistencia técnica, desde equipamiento antisabotaje hasta modelos de construcción. Con imágenes de Ania Juárez y María René Barrientos, para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Mire, hay más información. El oficialismo no logró los votos necesarios para modificar la ley de alianzas para el desarrollo de infraestructura. El punto fue el conflicto. El punto del conflicto fue la presencia del CACIF en el consejo que supervisa los proyectos público-privados. La discusión dividió al Pleno y detuvo la aprobación de la norma. El Congreso intentó avanzar este martes con la aprobación final de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura, conocida como la Ley de A Nadie, una norma que busca acelerar la ejecución de proyectos entre el Estado y el sector privado. La sesión arrancó con la redacción final en los primeros puntos de la agenda, pero al avanzar surgieron enmiendas que encendieron las alertas. La discusión se estancó al llegar al artículo 9, la integración del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, el CONADIE. Pero mucho cuidado también a quienes tienen un
conflicto de interés clarísimo, ¿verdad? Vamos a ver si no hay familiares del diputado que me aludió en CACIF o explícitamente en la Cámara de Construcción, y por eso es que quiere meterlos en las juntas directivas. Él presidió en algún momento la Asociación de Alianzas Público-Privadas, y precisamente porque no funcionaba, hoy tenemos la oportunidad en este Congreso de corregir ese gran error y dejar de reproducir un modelo en el que viven de privilegios un pequeño grupo a costa de las mayorías sociales. Hacer de esto y del Pleno un show. Lo que no han dado son resultados reales y tangibles para la población. Y lamentablemente, utilizando este espacio, que están en toda la libertad, pero están utilizando el espacio para hacer campaña para su reelección, porque obviamente ya les gustó venir a hacer los shows con los que iniciaron desde su gestión. Estamos hablando de cuestiones serias y estamos hablando de una ley de alianzas público-privadas. Y por supuesto, retirar al sector privado de una ley de alianzas público-privadas es un sinsentido. El dictamen original asignaba 5 puestos, 3 de ellos a representantes del sector privado, el presidente del CACIF, el presidente de la Cámara de la Construcción y el director de PRONACOM. La aprobación de la reforma quedó en pausa y el Pleno pasó a otros temas. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Bueno, el Congreso de la República aprobó con 106 votos el decreto 17-2025, una nueva ley que busca agilizar y transparentar los procesos de devolución de impuestos en el país. La norma está diseñada para reducir la burocracia y acelerar las restituciones fiscales, especialmente las relacionadas con el IVA. Según la iniciativa, la Superintendencia de Administración Tributaria podrá resolver de manera más ágil los saldos a favor cuando no existan controversias, eliminando requisitos redundantes y estableciendo plazos más cortos de revisión. La nueva ley ordena que el fondo manejado por el Banco de Guatemala para el IVA se utilice en las devoluciones de manera general, sin exclusiones, para dar cumplimiento a los principios tributarios de celeridad y eficiencia. Por supuestas irregularidades en la firma del convenio entre el Ministerio de Salud y la UNOPS, este día compareció el director administrativo de Salud, señalado por 2 delitos. El jefe del Departamento de Presupuesto ya fue ligado a proceso penal y será investigado. Edwin Romeo Sicán, director administrativo del Ministerio de Salud, acudió ante el juez Selman Portillo para la audiencia de primera declaración, donde el MP le imputó los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción. Sicán es señalado dentro del caso denominado UNOPS Corrupción Presidencial por supuestas anomalías en un convenio por 7.200 millones de quetzales, suscrito entre el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y la UNOPS. Consintió que la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos UNOPS sustrajera dinero, mismo que ésta administraba por razón de sus funciones. Eso a través de diferentes acciones realizadas directamente por su persona, las cuales iniciaron desde la preparación del proyecto denominado Mejora del Acceso de Salud por medio de alternativas para el aprovisionamiento de medicamentos, tecnología médica y otros insumos para la Red Pública de Salud de Guatemala, por medio del cual el Estado de Guatemala se compromete a pagar un total de $943.944.469. Así también las acciones realizadas por el señor Edwin Romeo Sicán continuaron durante la ejecución del referido proyecto, siendo muchas de esas acciones necesarias para que se pudieran sustraer los fondos. Durante la audiencia de primera declaración, la Fiscalía presentó escuchas telefónicas como parte de las pruebas. Como ya teníamos un convenio firmado, en el 2024 no teníamos los fondos, porque como no sabíamos que esto se iba a ejecutar, entonces nadie sabía para decir se va a ejecutar o no, ¿verdad? Porque eso, el anteproyecto de presupuesto se hace un año antes. Por ejemplo, ahorita en junio tenemos que hacer el anteproyecto de presupuesto 2026 y ahí volvemos a incluir a UNOPS. Y si el presupuesto se aprueba, nos dan la plata para ejecutar ese proyecto. Edwin Romeo Sicán deberá esperar hasta el 24 de noviembre para conocer su futuro legal, debido a que el juez reprogramó la continuación de la audiencia de primera declaración. En este caso, también se giró una orden de captura en contra del exministro de Salud, Óscar Cordón. Con imágenes de Moisés Sheck, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas.
A esta hora tenemos que informarle que las autoridades de Metra se reunieron hoy con empresarios del transporte extraurbano para abordar problemas urgentes de movilidad, seguridad vial y operación de unidades pirata en el departamento de Guatemala. La gremial advierte que el parque vehicular ha rebasado la capacidad de la ciudad, mientras que la municipalidad anuncia nuevas medidas de prevención para final de año. Metra sostuvo una reunión con representantes del transporte extraurbano para analizar los principales problemas de movilidad que afectan a la capital. El director de Metra, Héctor Flores, explicó que uno de los puntos centrales es el tiempo de desplazamiento en horas pico, pero que también se evaluarán paradas, maniobras de abordaje, zonas de descenso y la alta incidencia de accidentes que involucran a buses extraurbanos. Flores adelantó que se busca implementar un programa de educación vial dirigido no solo a pilotos, sino también a los pasajeros. Del problema del tráfico, de la congestión vehicular, no es un tema que podamos abordar solitos como autoridades. Aquí son todos los sectores que nos tenemos que unir y encuentro muy productiva esta plática porque es un punto de partida para tener cosas que no teníamos. La gremial de rutas cortas extraurbanas expresó preocupación por la saturación vial y el crecimiento acelerado del parque vehicular, una situación que supera la capacidad de la ciudad. Los transportistas piden acciones contra las unidades piratas que operan sin registro y que, según ellos, representan un riesgo para los pasajeros. También solicitaron que no se espere hasta 45 días para iniciar planes de ordenamiento, pues se acercan fechas de alto tránsito. Piden medidas de corto plazo que puedan implementarse de inmediato. Nosotros tenemos toda la disposición y el tiempo, pero lo que sí exigimos es el respeto a nuestra certeza como operadores extraurbanos. Bajo esas circunstancias le decimos que no debemos esperar al momento del inicio de sus responsabilidades para que empecemos a causar toda una planificación que se ponga en práctica en el nuevo año. Guatemala, la ciudad, necesita por lo menos soluciones de corto plazo que nosotros podemos ayudar a incidir, pero esperar 45 días cuando tenemos a la puerta fechas de mucho tránsito es como decir ahóguense y después los vamos a sacar de la piscina. Tanto Metra como la gremial coincidieron en que se requiere un plan integral para enfrentar los problemas de movilidad en la capital. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión Paula Carranza. El kilómetro 178.5 de la ruta CA2 en el cruce del Zarco Santa Cruz Muloa Retaluleu se registró esta tarde un fuerte accidente de tránsito entre un vehículo tipo pick-up y un mototaxi, hecho que quedó grabado por cámaras de seguridad del sector. El impacto dejó daños visibles en ambas unidades y generó alarma entre vecinos y automovilistas que circulaban por el área, según información de los cuerpos de socorro. El accidente dejó gravemente herido a un joven identificado como Wilson Israel Ramírez López, de 21 años, quien sufrió múltiples lesiones por la colisión. Bomberos de Santa Cruz Muloa llegaron de inmediato para brindarle atención prehospitalaria. El herido fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional de Retaluleu, donde su estado se reporta como delicado. Mire, un tribunal condenó a integrantes de la estructura conocida como Robamotos del Renacimiento, quienes comercializaban en redes sociales las motocicletas robadas. Los acusados aceptaron cargos y tuvieron un proceso breve con penas de cárcel mínimas. 4 integrantes de la estructura criminal denominada los Robamotos del Renacimiento fueron condenados por varios delitos, señalados de robo de motocicletas para venderlas en redes sociales. La investigación señala que actuaban en grupos de 3 o 4 integrantes para robar las motocicletas. Para encender los vehículos utilizaban llaves hechizas. Posteriormente eran llevadas a talleres mecánicos donde realizaban alteraciones para poder comercializarlas. La Fiscalía indicó que falsificaban la tarjeta de circulación y el certificado de propiedad, clonando la identificación de otros vehículos con las mismas características. Los sindicados se sometieron al procedimiento especial de aceptación de cargos para obtener condenas mínimas. Alex Orellana fue condenado a 7 años y 4 meses por hurto agravado en forma continuada, comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional, en grado de tentativa en forma continuada y asociación ilícita. Además, realizó el pago de 24,000 quetzales en concepto de reparación digna.
Brian Morán fue condenado a 7 años y 4 meses por los mismos delitos que el primero. En concepto de reparación digna realizó el pago de 16.500 quetzales. Junior López recibió una condena de 6 años de cárcel por hurto agravado, comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional en grado de tentativa, además de asociación ilícita. La jueza también resolvió el pago de 14.500 quetzales por reparación digna. Kevin Jiménez fue condenado a 6 años de prisión por los mismos delitos que López, además del pago de 9.500 quetzales como reparación digna. Durante las diligencias de investigación, se logró la recuperación de 4 motocicletas, 2 pick-ups y una camioneta familiar. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Miren, otro tema, miles de hogares en Escuintla, Zacatepeques, Suchitepeques y Jutiapa recibirán ayuda para reparar sus casas afectadas por los sismos. El Congreso aprobó un subsidio temporal que busca apoyar a las familias que quedaron en riesgo. El Congreso de la República aprobó bajo trámite de urgencia nacional una ley temporal que permitirá apoyar a miles de familias cuyas viviendas resultaron dañadas durante los sismos registrados el 9 de julio de este año. El decreto 16-2025 crea un programa de subsidios destinados específicamente a hogares de Escuintla, Zacatepeques, Suchitepeques, Jutiapa y Guatemala, departamentos que reportaron mayor afectación estructural. El Ministerio de Desarrollo Social será la institución encargada de evaluar cada caso y entregar los recursos. Los montos asignados variarán según el nivel de daño: 10.000 quetzales para viviendas con afectación leve, 20.000 quetzales para daños moderados, hasta 70.000 quetzales para inmuebles clasificados como daño severo. Los beneficiarios podrán utilizar el aporte para reparar o reconstruir sus viviendas, comprando materiales o incluso cubrir el enganche de un nuevo inmueble cuando la estructura haya quedado inhabitable. Para garantizar el uso correcto de los fondos, la normativa establece controles especiales. Los recursos vendrán principalmente de fondos no comprometidos del FOPAVI y de una parte del presupuesto aprobado para el 2025, mientras que la Contraloría General de Cuentas deberá fiscalizar el destino de cada desembolso. Con esta ley, más de 7.000 hogares podrán iniciar un proceso de recuperación tras las pérdidas y daños ocasionados por los sismos. Para Noticiero Guatevisión reportó Paula Carranza. Temas económicos. Estados Unidos confirmó que 66 productos agrícolas guatemaltecos quedarán exentos de aranceles, una medida que abre nuevas oportunidades comerciales para el país y fortalece la competitividad del sector exportador. Las exportaciones agrícolas guatemaltecas reciben un importante impulso tras la decisión de Estados Unidos de exonerar de aranceles 66 partidas agrícolas, una medida que solo en 2024 representó más de $1.642 millones para el país. Esta exención forma parte de una decisión unilateral del gobierno estadounidense que coloca arancel cero a productos frescos, secos, congelados o preparados, entre ellos café, banano y diversas frutas. Aunque aún hay productos sensibles como el azúcar y los mini vegetales que permanecen fuera del beneficio, la ministra de Economía Gabriela García explicó que esta medida se suma a un acuerdo bilateral más amplio entre Guatemala y Estados Unidos, que cubrirá cerca del 72% de los productos negociados, incluidos sectores agrícolas, de manufactura y textil, aunque este listado aún es confidencial hasta la firma oficial. El beneficio no es automático. Guatemala deberá cumplir una serie de compromisos internos relacionados principalmente con protección ambiental, combate a la tala y pesca ilegal, propiedad intelectual, libre competencia y estándares laborales y sanitarios que garanticen el cumplimiento de regulaciones como las de FDA. Estos avances serán revisados por Estados Unidos cada 3 y 6 meses y de no cumplirse, los aranceles podrían restablecerse. Mientras tanto, la medida ya está en vigor. Aduanas de Estados Unidos confirmó que la exención aplicó desde el 13 de noviembre, permitiendo incluso trámites de corrección y reembolso para exportadores. Aunque aún se desconoce la fecha de firma del acuerdo bilateral, el Ministerio de Economía asegura que Guatemala se prepara para aprovechar plenamente esta oportunidad que podría fortalecer la competitividad del país en su principal mercado. Con información de Rosa María Bolaños para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
Noticias internacionales, autoridades mexicanas detuvieron a uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un crimen atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación y que desató protestas masivas y un refuerzo de la seguridad en Michoacán. El compromiso del gobierno de México. Autoridades mexicanas anunciaron el miércoles la detención de uno de los autores intelectuales del asesinato de un alcalde del convulso estado de Michoacán, que generó masivas protestas antigubernamentales y el refuerzo de las fuerzas federales en la región. E investigación. Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan, fue ultimado a balazos en un evento público el 1 de noviembre, tras haber liderado una cruzada contra el crimen organizado en la zona. En Michoacán, con costas en el Pacífico y epicentro de la producción de aguacates, operan al menos 5 grupos narcotraficantes, encabezados por el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, designado como organización terrorista por Estados Unidos. Contaba con antecedentes. El gobierno de Claudia Sheinbaum informó el miércoles el arresto de Jorge Armando N., también conocido como el Licenciado, como uno de los autores intelectuales del crimen de Manzo. En rueda de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, lo describió como un líder de la célula delictiva que planeó el homicidio y dijo que fungía como instructor de algunos de sus integrantes, a quienes enseñaba el uso de armas. Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque. Reiteramos que no habrá impunidad. El gobierno de México mantiene un compromiso absoluto con la justicia y con la seguridad de las familias de Michoacán. Las investigaciones continúan, habrá más detenciones y se desmantelará por completo esta red delictiva que comete homicidios, extorsiones y que utilizan a los jóvenes y generan violencia en la región. Según la prensa mexicana, el asesinato de Manzo está ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Durante la protesta contra la violencia y la política de seguridad del gobierno de Sheinbaum, convocada por la Generación Z el 15 de noviembre en la Ciudad de México, muchos exigieron justicia por este crimen. La marcha dejó un centenar de heridos, principalmente policías, y 19 detenidos. Y Estados Unidos elaboró una propuesta de paz para Ucrania que plantea que Kiev ceda territorio y reduzca a la mitad su ejército, según informó la AFP, una fuente conocedora del asunto. El planteamiento llega mientras un bombardeo ruso en Ternopil dejó 26 muertos, entre ellos 3 niños y 92 heridos. La propuesta exige reconocer Crimea y otras regiones tomadas por Rusia, reducir el ejército a 400.000 efectivos y renunciar al armamento de largo alcance. La fuente aseguró que no está claro si la iniciativa proviene directamente de Trump o de su entorno, ni qué ofrecería Rusia a cambio. El Kremlin evitó pronunciarse y afirmó que no hay novedades en los esfuerzos de paz. Actualmente Rusia controla alrededor de 1/5 parte del territorio ucraniano y exige conservar las zonas del este y sur, ocupadas además de las regiones que reivindicó como anexadas en el 2022 y Crimea, anexada en el 2014. Bueno, y crece la incertidumbre en Estados Unidos sobre la divulgación total o parcial de los documentos del caso Jeffrey Epstein que el presidente Donald Trump debe publicar por ley tras aprobar la liberación de los archivos. El presidente estadounidense Donald Trump debe promulgar la legislación que obliga a su gobierno a hacer públicos todos los documentos sobre el criminal sexual Jeffrey Epstein, pero persiste la incertidumbre sobre si los difundirá completamente o parcialmente. Según la ley, el Departamento de Justicia tiene un mes para publicar los artículos no clasificados sobre el financista neoyorquino, quien se suicidó en prisión en 2019 antes de ser acusado de haber organizado una red de explotación sexual de niñas menores de edad. Su muerte generó teorías de conspiración entre las redes de apoyo republicanas a Trump, según las cuales habría sido asesinado para evitar revelaciones embarazosas de políticos, empresarios y personalidades del espectáculo. Los demócratas publicaron una serie de correos supuestamente escritos por Epstein, en los que refería que Trump sabía de las chicas e incluso que había pasado algún tiempo con una de ellas. El magnate se había comprometido en campaña a revelar detalles sobre el caso Epstein cuando llegara a la Casa Blanca, pero luego se pronunció en contra de la ley aprobada por el Congreso. Finalmente dio su visto bueno a la publicación de los archivos del caso. Sin embargo, la ley permite que el Departamento de Justicia retenga o censure documentos especialmente para preservar la privacidad de las víctimas o debido a una investigación federal o procesos judiciales en curso. La fiscal general Pam Bondi fue presionada el miércoles sobre la justificación para una investigación adicional y dijo que había nueva información adicional.
Hemos entregado más de 33,000 documentos de Epstein al Congreso y seguiremos cumpliendo la ley con la máxima transparencia. Además, siempre animaremos a todas las víctimas a denunciar. La semana pasada, Trump le ordenó a Bondi abrir una investigación sobre la relación entre Epstein y algunas personalidades demócratas, incluido el expresidente Bill Clinton. Pero no está claro si la nueva investigación ordenada por Trump obstaculizará la divulgación. La relación del mandatario con Epstein se remonta a finales de los años 1980, cuando fueron cercanos, pero se distanciaron a principios de los años 2000, mucho antes de que Epstein fuera acusado. Un volcán en la isla principal de Java, en Indonesia, entró en erupción este miércoles lanzando ceniza y gases a varios kilómetros de altura. Se trata del monte Semeru, cuya actividad obligó a las autoridades a elevar el nivel de alerta al máximo. Según la Agencia Geológica Indonesia, el Semeru expulsó flujos piroclásticos y una columna de ceniza que alcanzó los 13 kilómetros de altura. Como medida preventiva, más de 300 personas que viven en las cercanías fueron evacuadas a refugios temporales. Hasta el momento no se han registrado víctimas, pero se recomienda mantenerse a más de 8 kilómetros del cráter por el riesgo de caída de rocas. En Bali, el aeropuerto Ngurah Rai continúa operando con normalidad. Semeru ya había registrado una erupción devastadora en el 2021 que dejó más de 50 muertos y miles de viviendas dañadas. Indonesia, ubicada en el Anillo de Fuego, alberga cerca de 130 volcanes activos. Autoferia Hilux, precio desde 234,990 quetzales, PBX 1705, Cofiño Stal. Bueno, continúen la señal de Guatevisión porque regresamos con más en breve. Воплощение технологий. Меня создали инженеры Сбера. Более 40 моторов и множество датчиков интеллектом. Это означает, что я не просто программа на экране. Мне двигаться плавно, уверенно держать равновесие и безопасно взаимодействовать с людьми. Mire, nuestra selección nacional cerró un capítulo importante en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Guatemala jugó la última jornada y aunque terminó con una victoria no fue suficiente para mantener vivo el sueño mundialista. Toda la información completa la tiene nuestro compañero Kevin Gordillo. Adelante, Kevin. La selección de Guatemala dice adiós al sueño mundialista. Ayer se jugó la última jornada de las eliminatorias y a pesar de una buena despedida, no alcanzó para clasificar. En la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Guatemala cerró su participación con una victoria de 3-1 sobre Surinam. Los goles del partido fueron de Darwin Lom, que abrió el marcador. Luego vino uno de Olger Escobar. Y finalmente, Oscar Santi selló el tercero. Surinam descontó por medio de un autogol de Nicolás Amayoa. A pesar de este triunfo, Guatemala ya había quedado eliminada en la jornada anterior, cuando perdió 2-3 ante Panamá.
Panamá se impuso 2-0 con doblete de Cecilio Waterman y en el segundo tiempo Guatemala reaccionó. Arquímedes Ordóñez anotó el primero. Luego Rudy Muñoz empató 2-2. Pero José Fajardo dio el golpe decisivo al minuto 78 para poner el 3-2 y sellar la eliminación guatemalteca. Con esos resultados, Guatemala termina la eliminatoria con 8 puntos, sin posibilidad de alcanzar el segundo lugar ni el repechaje. En el partido final contra Surinam, el equipo dirigido por Luis Fernando Tena mostró entrega y ritmo ofensivo. Aún con la eliminación se despidieron ante su afición con una victoria digna. Se espera que la federación decida pronto sobre el futuro del cuerpo técnico. La eliminación duele, pero Guatemala cierra este ciclo con una nota positiva y llena de lecciones. Ahora toca reconstruir, planear para el próximo mundial y trabajar con un nuevo impulso. Para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. This is a lovely ball to Escobar, and it's in! Mini Curazao se convirtió este martes en el país más pequeño en clasificar a un mundial en una frenética y última jornada de las eliminatorias de la CONCACAF, en la que Panamá y Haití también sellaron su pase a la máxima cita del fútbol que se realizará en Norteamérica en el 2026. Emoción y festejos en Curazao, que clasificó en la noche del martes a su primer mundial. La pequeña isla del Caribe, que tiene menos de 200.000 habitantes, se convirtió en el país más pequeño en lograr un boleto para la cita de 2026, en la última jornada de las eliminatorias de la CONCACAF. Me siento increíble porque somos el país más pequeño que jamás haya llegado a la Copa del Mundo. Vamos a mostrarle a todos que somos pequeños pero grandes de corazón. Vamos a mostrarles que somos grandes de corazón. Curazao hizo historia al empatar 0-0 frente a Jamaica en Kingston, lo que lo dejó con el primer lugar del Grupo B del clasificatorio de la CONCACAF. Acostumbrada a habitar los últimos puestos de la región hasta hace apenas una década, la selección se convierte así en la quinta caribeña que accede a una fase final mundialista, después de Cuba, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago. En Centroamérica, Panamá también celebró, tras golear 3-0 a El Salvador. Esta victoria clasificó por segunda vez a Panamá al Mundial, luego de Rusia 2018, y envió a Surinam a la repesca. Panamá, hasta la muerte, segundo Mundial, vamos por más, seguimos trabajando, paso a paso, pero mira, vamos para el Mundial. En medio de la alegría popular, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, calificó de patriota a quienes llegaran tarde a trabajar el miércoles por haber celebrado la clasificación. También pudo festejar Haití, que vuelve a un mundial medio siglo después de su primera participación en Alemania en 1974. Los caribeños lograron su boleto tras ganar 2-0 a Nicaragua. En cambio, Costa Rica y Honduras, las selecciones centroamericanas con más participaciones mundialistas, empataron el martes, un resultado que supuso la eliminación de ambas de cara al Mundial del próximo año. Mire, 2 quetzaltecos elaboraron el traje y el báculo que portó Miss Guatemala Universo en la gala que se llevó a cabo en Tailandia. El diseño resalta la riqueza cultural de Quetzaltenango. ¡Guatemala! El joven quetzalteco Fernando Trócoli y la diseñadora Janet Guerra mostraron su talento a nivel internacional con el traje que diseñaron para Rachel Paz, representante de Guatemala en el certamen de belleza más importante a nivel mundial, Miss Universo 2025. Miss Guatemala portó un traje nacional elaborado con varios textiles que resaltan la cultura maya y la riqueza cultural de Quetzaltenango. Y estos son los colores tradicionales. Y acá hay 7 jades de luna. Ahora, el báculo es muy especial para mí porque, pues, representa mi nahual. Entonces, mi nahual está protegido por los 7 puntos cardinales. Así que, pues, al entrar, yo tengo que hacer un baile y agradecer a los 4 puntos cardinales. Uno de los artistas quetzaltecos explicó su inspiración para diseñar el báculo que portó Miss Guatemala en Tailandia.
Janet se me acerca y me muestra los bocetos de lo que ella tenía pensado para el báculo, también con algunas observaciones por parte de la organización y también de nuestra participante, y así es como tomo la decisión de investigar un poco más para utilizar el calendario Cholquij como el punto central de todo este báculo, ya que nuestro objetivo era contar la historia del paso del tiempo en Quetzaltenango. Es por eso que en la base tiene detalles que recuerdan a la cultura maya, a su arte en el periodo clásico y también posclásico. Es por eso que tiene 2 grabados que asemejan al códice que se encuentra actualmente en Madrid, España. En la parte del medio, que es la que representa el presente, tenemos detalles que recuerdan a la indumentaria maya de Quetzaltenango y también a su traje de fiesta. Y así es como llegamos al tope, a la parte central, que es el calendario Cholquij, el cual está marcando el Nahual 4 Canil, que es el Nahual que representa a Rachel Paz, nuestra participante. La final del certamen será el jueves 20 de noviembre, donde se conocerá a la ganadora, reportó Lucero Zapalú. Bueno, hasta aquí llegamos con lo último de la jornada, agradeciendo su sintonía. Mañana regresamos con más información. Que tenga una buena noche y como siempre le decimos, descanse.